Estimados estudiantes, un cordial saludo. Y a la vez quiero darles la bienvenida a esta cuarta lección. Espero pues que hayan tenido un buen semana y les felicito de antemano por haber ingresado y haberse conectado para poder recibir o ver este video clase, en la cual desarrollaremos algunos temas importantes que será de mucho interés para cada uno de nosotros. El día de hoy veremos sobre el enfoque sistémico de la administración de operaciones. Efectivamente, cuando hablamos del enfoque sistémico, nos estamos refiriendo a ver todo el proceso productivo, una visión general, una visión global. Para ello, es necesario entender qué es sistema, pues no es otra cosa más que un conjunto organizado, formando por un todo en el que cada una de las actividades o de las partes está integrada a través de una ordenación lógica. Pues bien, nosotros podemos ver que la administración como ciencia tiene algunas funciones fundamentales, entre ellas es planificación, organización y control. Y estos elementos pues se encuentran interrelacionados entre el uno y el otro, es decir, dependen de entre el uno y el otro. Y todo ello con la finalidad de poder lograr algunos objetivos principales que se tienen establecidos por toda organización. En este gráfico ustedes pueden ver tres elementos: entradas, proceso de transformación y salidas. Para que ocurra el proceso de transformación se requiere de entradas, que es materiales, energía, maquinaria, instalaciones, capital, mano de obra. Todos estos elementos ingresan al proceso de transformación, es decir, se transforma, y finalmente tenemos una salida, y como salida tenemos los bienes físicos, puede haber los servicios, los productos, las utilidades, las ventas, el personal capacitado. Y si es que alguno de ellos no haya salido muy bien o se quiere mejorar, se tiene que realizar una retroalimentación, es decir, se tiene que volver hacia atrás y nuevamente ingresar al proceso de conversión o transformación. Pues nosotros debemos de tener en cuenta algo muy en claro, que es el proceso de transformación. Es decir, sí o sí necesitamos un ingreso y este proceso de transformación va a obtener una salida. Por ejemplo, si nosotros queremos producir un calzado, como entrada podríamos tener materia prima, que es el cuero, hilo, caucho, pintura, entre otras cosas. Todo ello ingresa al proceso de transformación, a la planta de producción, y finalmente obtienes como salida un producto. Y no solamente es un producto, dentro de este producto encontramos la inversión, las utilidades, y este producto se tiene que vender. Y para la producción de ellos se necesita personal capacitado, y entre otros. Bueno, para mejorar todo ello, todo el proceso, se requiere hacer la retroalimentación. Dentro de tipo de transformación tenemos según el grado de intervención del elemento humano, el capital humano, según la continuidad del proceso de producción y según la naturaleza del procedimiento. En el primer caso veremos que es la intervención del elemento humano. Veremos que es el manual, la mecánica o semiautomática y la automática. Cuando hablamos de manual nos estamos refiriendo que todo el proceso productivo o todas las operaciones son ejecutadas totalmente por las personas, por el elemento humano. Es decir, no se requiere de ninguna maquinaria. Pero ya en el segundo caso, que es mecánica o semiautomática, en este caso sí podemos ver en el proceso de producción los elementos, tanto como la maquinaria o el equipo y también las personas. Es decir, intervienen dos elementos, el hombre y la máquina. Como pueden ver aquí, se necesita de estos elementos para desarrollar el proceso productivo. Por otro lado tenemos la automática. Como su propio nombre nos indica, que ya no se requiere la participación del hombre, ya no se requiere la participación de la mano de obra. Sencillamente, pues estas máquinas están controladas por una computadora. Generalmente son
robots que nosotros podamos ver. Muy bien, entonces en este punto que es automática, no se requiere la participación del hombre para realizar un proceso productivo. Por otro lado, también tenemos según la continuidad en el proceso de producción. En este caso tenemos la continua, en serie e intermitente. Denominamos continua cuando el proceso pues no haya sufrido ninguna interrupción a lo largo del año. Y si es que haya tenido esta interrupción, sencillamente es cuando se haya realizado las reparaciones o por mantenimiento. Tal es el caso, la refinación de petróleo, fábricas de fundiciones, tratamiento de aguas, entre otros. Es decir, el proceso de producción aquí no debe de parar, no debe de parar. Por ejemplo, el abastecimiento de energía eléctrica no debe de parar. Y si es que para, es básicamente por mantenimiento o algunos defectos que se haya encontrado. Por otro lado, tenemos la producción en serie. Ya aquí nosotros podemos ver que cuando se utiliza la producción en masa, es decir, en grandes cantidades, sin intervalos de tiempo, sin parar, por decirlo así. Por ejemplo, podemos ver la fabricación de productos alimenticios, la fabricación de automóviles, la fabricación de electrodomésticos o entre otros. Y finalmente tenemos la producción intermitente. Como su propio nombre nos indica, es intermitente, es decir, se realiza el proceso de producción por un determinado tiempo y básicamente es cantidades mínimas, cantidades limitadas y teniendo en cuenta que es por pedidos, ya, por pedidos. Generalmente son los talleres de industria. Muy bien. Bueno, aquí vemos otro acápite, en este caso es según la naturaleza del procedimiento. Tenemos las industriales y de servicio. Las industriales son todas aquellas empresas que producen un bien cuyo ingreso para ello, para producir un bien se requiere de insumos, de materia prima, de mano de obra y entre otros. Por otro lado tenemos el de servicios. Bueno, como su propio nombre nos indica, es servicio, no podemos ver, es intangible. Entonces, en esta lámina podemos observar que es aquella cuya actividad principal ofrecer un servicio. Todo ello con la finalidad de poder satisfacer las necesidades colectivas, cumpliendo con su ejercicio económico. Básicamente son con los fines lucros, es decir, lucrativos. Procedimientos industriales, tenemos la integración. Llamamos integración cuando se trata de integrar o mezclar varios componentes o varios insumos para obtener un nuevo producto. Tal es el caso en materia de cocina, podamos ver, para elaborar un ají de gallina, podemos decirlo, se necesitan varios elementos. Tal es el caso, se necesita de pollo, de pan, de aceite, de condimentos y entre otros. Ingresa al proceso de producción o proceso de transformación y finalmente tienes un producto terminado que es el plato ají de gallina. Y asimismo, si requerimos construir algo vaciado el piso, necesitamos la mezcla del cemento. Y para mezclar ello se necesita de arena, hormigón, piedra chancada y entre otros. Seguramente ustedes conocen más que yo. Bueno, asimismo tenemos el procedimiento de desintegración. Si bien es cierto, la anterior diapositiva nos mostraba que es el proceso de integración, se unía a varios elementos, en este caso de desintegración, es decir, lo que está unido se tiene que separar. Tal es el caso en refinación de petróleo. Obtenemos petróleo en crudo y cuando ya hablamos del proceso de desintegración, es decir, vamos a sacar varios elementos o varios productos a través de este producto. Tal es el caso del petróleo, obtenemos la gasolina, tenemos propiamente el petróleo, el plástico, el caucho y entre otros. Bien. Bueno, y tenemos asimismo la modificación, es decir, ya tenemos un producto terminado, pero se puede modificar. Uno puede ser por reparaciones, que se haya dañado el motor de tu vehículo, el balancín o el cilindro, tienes que repararlo. ¿Está sufriendo modificación? Sí. Y finalmente también podemos ver que esta
que esta modificación no pueda sufrir ningún cambio de su naturaleza. Es decir, podría hacer que hayas cambiado el cilindro de tu motor o hayas cambiado el motor de tu vehículo, pero sigue siendo vehículo, sigue siendo un vehículo de transporte, ¿no? Y allí podemos ver en este caso que es la modificación. Muy bien, ahí entonces podemos ver por otro lado el procedimiento de servicio. Bueno, en este caso ya nos dice que el número y la diversidad de los procedimientos de servicio son infinitos, definitivamente. Y pues estos se caracterizan primordialmente porque no pueden ser inventariados. No puedes inventariar el servicio, no puedes llevar una lista, ya que estos procedimientos varían, claro, según la necesidad, según el tipo de organización y según sus objetivos. Allí podemos ver algún ejemplo. El tratamiento de un enfermo varía según la enfermedad, definitivamente. Cada enfermedad tiene diferentes tipos de tratamiento, diferentes tipos de la intervención del médico. Muy bien, entonces ahí pueden ver ustedes algunos temas que hemos tratado el día de hoy y les sugiero pues que puedan hacer las revisiones correspondientes. Les agradezco por su atención prestada y nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.